El tema de hoy es etapas de las familias que sirven al Señor. Y he dividido este tema en tres etapas. El tema de la etapa de la bendición, la etapa de la prueba y la etapa de la restauración. Vamos a estar a través de estas tres etapas viendo cómo Dios obra en medio nuestro. Entonces iniciemos con la primera. La primera tiene que ver con la bendición, ¿cierto? ¿Y qué es bendición? Y uno encuentra algunas definiciones, pero voy a mencionar la que he puesto algo aquí. Dice, ser bendecido equivale a ser una persona feliz, dichosa, afortunada. Y pensemos en esos adjetivos. ¿Qué tan feliz, qué tan dichoso, qué tan afortunado somos? Y como el tema de estamos hablando de familia, quiero que miremos cómo lo muestra la palabra de Dios, la familia, que es para una persona dichosa. Miren lo que me encontré, por ejemplo, en Proverbios 18:22. Dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor, ¿cierto? ¿Y cómo lo expresa el autor de Proverbios? El hombre que haya esposa, entonces uno dice a la esposa, ay, entonces nosotras también, ¿cierto? También hay un tesoro. Y creo que es muy bonito cómo se expresa en esta forma de la esposa. Y eso creo que es un llamado también para nosotros como esposos, cómo estamos mirando a nuestras esposas. Encontramos que es un tesoro y entendemos que lo que hemos recibido proviene del Señor y viceversa, cómo la esposa está viendo al esposo y entiende que es un favor, es un favor del Señor. Muy bien, ¿qué más nos dice acerca de estar dichosos, ser bienaventurados, ser felices? Dice que feliz también es cuando se tiene hijos, dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte, ¿cierto? ¿Cómo está el salmista acercándose a entender que los hijos no vienen por él, sino que son un regalo? En el anterior texto que veíamos también habla de don o regalo. Es una recompensa de Dios. Verso 4, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de guerrero. Y toma esa ilustración, ¿cierto? Un guerrero y tiene flechas en su mano, es importante. Entonces los hijos son importantes para el hombre. Y dice, qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos, ¿cierto? Veíamos la clase pasada que en el Antiguo Testamento era importante los hijos biológicos, pero que en el Nuevo Testamento no solamente nos muestra la importancia de los hijos biológicos, sino que va un poco más allá y nos lleva también a pensar en esos hijos espirituales, ¿cierto? En esos hijos que acompañamos, que discipulamos, ¿cierto? Entonces miremos cómo va mostrándonos que es ser feliz. Ser feliz es tener familia, es poder estar con alguien, caminar con alguien y es poder también tener hijos. Y ahora, a veces uno dice, bueno, ¿y cuando no se pueden tener hijos? También se pueden tener hijos en el campo espiritual, pero también podemos pensar en temas como la adopción, que es un tema que también valdría la pena en algún momento plantearla. ¿Qué es más ser feliz? Acá hay otro salmo que nos habla de eso, que es ser bien bendecido. Qué feliz es el que teme al Señor. Y mire lo importante como está ese salmo. Yo he subrayado dos partes en dos colores, me olvidó el nombre del color, morado, en el versículo 1 y el versículo 4. Es como una especie de sándwich. Piensen en que está arriba el pan y abajo el pan, pero en el medio está lo más nutriente del sándwich, que es el queso, el jamón, todo lo que le queramos poner. Y miren todas las veces que se repite lo bienaventurado. Si tú temes al Señor, gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el lugar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición para quienes es la bendición del Señor para los que le temen, ¿cierto? Y acá vemos entonces una serie, un conjunto de bendiciones de Dios para las familias. Ahora una pregunta. Si pensáramos en un ejemplo de alguna familia bendecida en la Biblia, ¿cuál viene a nuestra mente? ¿Cuál es esa familia que uno dice, uy, si estamos hablando de familias bendecidas, ¿cuál viene a nuestra mente? Ahí les dejo que piensen unos segundos
Todavía no lo compartamos, pero tengámoslo ahí, pronto si estamos tomando nota, escribamos. Y estamos viendo todo lo que significa ser bendecido, porque a veces esos conceptos no los podemos como encerrar en algo pequeñito, sino que es mucho más. Y quiero llevarlos a la familia que yo estuve pensando. Y es una familia que vivía en una tierra muy lejana, que es muy poco nombrada, vivía en la tierra de Uz. Y es la historia de Job. Era un hombre, dice la escritura, intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios. Y acá lo he subrayado en rojo porque es importante tener en cuenta estas palabras que nos dice el autor del libro de Job. Temeroso de Dios y se mantenía apartado del mal, ¿cierto? El autor está resaltando estas características de Job porque nos va a mostrar otras cosas de Job, otras facetas de la vida de Job, pero esto lo quiere dejar muy claro. ¿Qué más nos dice de Job, de esta familia? Dice, tenía 7 hijos y 3 hijas, en total 10 hijos. Ahora quiero que imaginen esta imagen, este cuadro que nos pinta con letras el autor de Job. Dice, poseía 7.000 ovejas. Pongan en mente un momento 7.000 ovejas. Y allá los que sepan algo de matemáticas, hagan la suma cuánto cuesta una oveja. ¿Cuántos dólares puede costar una oveja? Ahora multiplique eso por 7.000 ovejas. Ahora no solamente hagan eso, háganlo con 3.000 camellos. ¿Cuánto costará un camello? Yo no tengo ni idea. Pero imaginen un camello. ¿Cuánto cuesta un camello? Tenía 3.000 camellos. No solamente tenía 3.000 camellos, sino tenía 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. Claro, tenía que tener mucho porque lo que poseía era harto y necesitaría muchas manos que le ayudaran. Dice, en realidad era la persona más rica de toda aquella región. ¿Cierto? Vemos una persona temerosa de Dios, vemos una persona que está siendo bendecida, pero hay más que nos habla esta parte de la bendición de esta familia. Dice, los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas, ¿sí? E invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Ahí en esa pequeña parte vemos un grupo familiar que hay armonía. Y es curioso porque a veces las familias que tienen mucho dinero son familias que tienen muchos choques, porque tienen amor al dinero, pero esta familia se ve armoniosa, celebran todos, disfrutan todos. Versículo 5 dice, cuando las fiestas terminaban, dice a veces, después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Y uno dice, oye, ¿sería que estos hijos eran pecadores? ¿O qué? ¿Qué pasaba? ¿Eran muy malos? ¿Qué pasaba? ¿No? Pero creo que el versículo 4 nos va diciendo, no, tenían esa coinonía, tenían esa fraternidad entre ellos. Mire lo que sigue diciendo. Se levantaba Job temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás, no está asegurando, dice, tal vez, quizás, mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón, ¿cierto? Y esto era una práctica habitual de Job, ¿cierto? Un hombre que entendía que era importante que sus hijos estuvieran bien y que hacía algo para que esto sucediera. Y para el momento de este histórico, lo que se hacía era hacer sacrificios, ¿cierto? Entonces, vemos una familia dichosa, una familia feliz. Y yo quiero dejar acá una pausa para que si hay alguna pregunta, la podamos hacer. Y este sería el momento de hacerla. Si hay una pregunta de ser bendecidos. Recuerden que hay otros 3 temas que va a ser la prueba y la restauración. Ya vimos bendecido y quiero que se lleven especialmente el temor al Señor. Eso es una persona bendecida. Quien tiene temor del Señor es una persona bendecida. Como hay otras cosas que van a llegar por añadidura, cuando Jesús dijo, buscad primeramente el reino de los cielos y los demás vendrá por añadidura. Entonces, el temor al Señor va a ser el inicio de ser bendecido y todas otras cosas pueden llegar. Muy bien, ahora vamos a entrar a algo que es un poco complejo y es las pruebas. La Biblia nos enseña que las pruebas son necesarias, son buenas y son herramientas divinas para perfeccionarnos en el propósito de Dios. Esta definición es un poquito lo que quería como introducir, pero miremos un poquito de otros textos que nos dicen de esto. Miren lo que dice Santiago, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos. Y uno dice, pero ¿cómo? Pero miren cuando dice cuándo, ¿cierto? Considérense muy dichosos.
Cuando tengas una casa, cuando tengas tantos camellos, cuando tengas tantas ovejas, ¿no? No dice eso Santiago, dice cuándo, cuando tenga que enfrentarse con diversas pruebas. Y uno dice, ¿cómo escribiste eso, Santiago? Y mira lo que él sigue diciendo, pues ya saben que la prueba de su fe produce ¿qué? Constancia. Y es algo que lo va a repetir Santiago. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros. Esa palabra constancia también se puede traducir como paciencia, perseverancia, persistencia, esperanza. Y me gustó esa traducción de esperanza. Produce esperanza. Y vivimos en un mundo falto de esperanza. Falto de esperanza. Eh, Cuando uno mira la sociedad en la que nos rodea, vive con problemas de esperanza. Y el Señor permite las pruebas para que esa esperanza crezca en nosotros y parece que ese método, y uno diría, no, ese no es el método, Señor. Subrayé dos palabras, las palabras en rojo al final, porque me pareció también interesante. Considérense muy dichosos sin que les falte nada. Y si que les falte nada, me llevaba a mí a pensar en el Salmo 23, cuando el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y cuando uno lee todo el Salmo 23, uno se encuentra que el Señor lo lleva por diferentes lugares, pastos verdes, aguas, pero también hay otro lugar, que es el valle de sombra de muerte. A veces lo olvidamos, pero el que no le va a faltar nada no quiere decir que no le falte nada de las cosas, sino lo que está diciendo es que no les falte nada es el pastor. No importa en el momento en que estemos caminando, pensemos en el salmista que hace esto, por verdes pastos, junto a aguas de reposo, pero también habla de valles de sombra de muerte. ¿Quién no le falta? Es el pastor, que está ahí. Porque él está ¿qué? Trabajando como el alfarero con el barro. Está trabajando. Por eso la forma en que habla Santiago me llevó a pensar en eso, cuando dijo llevar feliz término la obra y pensaba en cómo Dios nos moldea con la herramienta que no quisiéramos que nos moldearan, la prueba. Mire lo que encontré, por ejemplo, de Pedro frente a la prueba. Dice, así que alégresen de verdad. Y otra vez, ¿cierto? Y ya los dos, Santiago, Pedro, nos están diciendo alegres y uno dice, pero ¿cómo me voy a alegrar en este momento? Les espera una alegría inmensa, aún cuando tengan que soportar algunas, poquitas, no, muchas pruebas. Pero nos da un aliento también, dice por un tiempo breve. Ahora uno dice, ¿cuánto es el tiempo breve? ¿Por qué no pusiste ahí el tiempo? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? No, un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Y esto es importante, porque la prueba nos va a mostrar realmente dónde estamos nosotros, dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra vida. ¿Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro? Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Uno dice, pero ¿cuándo va a pasar esto? Ojo lo que dice, en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo, el día que Cristo regrese a la tierra, ese día traerá alabanza, gloria y honra al Señor. Entonces, la prueba, ¿para qué nos va a ir sirviendo? Nos va moldeando, pero a la vez también nos va mostrando de qué estamos hechos, para ver si realmente nuestra vida está cimentada en la roca. En una ocasión me llamaron a hacerme una extorsión por teléfono y la amenaza era con la familia. Entonces, mi hijo estaba muy pequeño, como de año y medio, yo lo estaba acompañando al jardín y claro, toda la mente trabaja muy rápido. Y yo, ¿cómo asimilo lo que me dicen, pero también cómo lo comunico a mi esposa? Y el Señor me llevaba al texto cuando Él habla de la parábola
de los dos cimientos, ¿no? Quien construye la casa en la roca y construye en la arena. Y fue a partir de esa parábola que después de eso le decía a mi esposa, a todos nos llegan las lluvias, a todos, al necio y al sabio, le llegaron las lluvias, las tormentas. Y ahora nos llegaron a nosotros. Es momento de saber dónde estamos, si en la roca o en la arena, en quién vamos a confiar. Y es en esos momentos que nos da temor, normal, pero es en esos momentos que debemos recordar dónde está nuestra fe. Entonces, el modelo que utiliza, o la ilustración más bien que utiliza Pedro, es el tema del oro, ¿no? Nos está purificando, nos está trabajando el Señor, nos continúa. Comenzó la buena obra, sigue trabajando en ella. Entonces, claro, en el momento uno de la prueba no lo ve, pero cuando sale, uno empieza a estar más alegre, porque ha crecido un poquito la fe. El Señor lo lleva al gimnasio de la prueba para que el músculo de la fe crezca. Encontraba esto en un comentario acerca del libro de Job que me llamó mucho la atención. Dice, todos tendremos que enfrentarnos al gran tema que es el misterio inescrutable del sufrimiento, a menos que apartemos la mirada del mundo en el que vivimos o que escondamos felizmente nuestras cabezas en la arena. Ninguno de nosotros, y me gustó por eso el todos, ninguno. El necio y el sabio pasan por pruebas. La diferencia va a ser que vamos a identificar si nosotros somos necios o somos sabios. Vamos a identificar si realmente tenemos ese principio de ser felices y es temer al Señor. Pensando en esto y hilando con la familia bendecida que es la de Job, quiero seguir con la historia de Job y mostrarle esta otra faceta que es la prueba a través de la familia de Job. Y los que han leído el libro de Job, y si no lo han leído, les recomiendo que se lo lea, es espectacular. Nos muestra una escena, después de mostrarnos todo lo que era Job, que era intachable, que tenía muchas riquezas, que estaba feliz, ¿cierto? Nos va a decir que en medio de la corte celestial, algo que no sabe Job, ¿cierto? Y va a haber dos partes. Esta es la parte uno que la describe del 6 al 12. Entra Satanás en medio de esta corte y Dios le dice, bueno, ¿tú qué opinas de mi siervo Job? Mira cómo es de fiel y todo. Y le dice, no, pero es que como usted lo tiene protegidito, pero si usted le quita eso, él ya no se vuelve a acordar de usted. Él es así porque es consentido, porque usted le da mucho, lo ha bendecido mucho, pero quítele eso a ver si le da. Entonces el Señor le dice, listo, hágale, pero no toque su vida, vaya, hágale. Entonces vamos a mirar la primera prueba para Job, que surge de esta manera. Job no sabe nada de esto, pero el narrador del libro nos lo permite ir a una parte donde Job no tenía acceso, pero en otro sí. Mire lo que pasa. Dice, un día, cuando los hijos y las hijas, y quiero que tratemos de imaginarnos esta escena, tratemos de imaginarnos qué sentiríamos nosotros siendo Job. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeanos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido pronto pérdidas económicas? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo hemos tal vez invertido en algún momento de nuestra vida y ¡puf! ¿Cómo nos afecta? Entonces, esto nos va poniendo como un poquito más cercano a la realidad nuestra. Verso 16 es la primera noticia, sigamos leyendo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contarse. Oiga, no solamente ha perdido una cantidad de animales, sino que le han robado, sino que ahora dice, ¿pero qué? Del cielo, un desastre natural, ¿no? Y en medio de tantos desastres naturales que vemos en nuestro mundo. Oye, ¿qué pasó? Terremotos, ¿qué pasó con este incendio? ¿Qué pasó con este huracán? ¿Cierto? Se pierde todo. ¿Cómo reaccionamos a esto? Pero miren la velocidad de esto. A veces perdemos el tiempo con que está pasando, pero el narrador no lo dice. Antes todavía hablaba. O sea que eso es una noticia tras otra. O sea, te dan un golpe
y te dan otro golpe. Verso 17, vamos al tercero. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. Otro robo. Y no solamente robo, hay muertes de ayudantes, de personas. O sea, no te acabas de parar del primero o del segundo, llega el tercero. Verso 18. No había terminado de hablar y otra vez, esto pasa pasando muy rápido. El tercer mensajero, cuando llegó otro con esta noticia. Tus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor. Y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. 2 robos y 2 desastres naturales. Muertes, personas que le ayudaban, pero más allá, hijos que no se pueden recuperar. Y la noticia más fuerte, la última, es como el knockout, el golpe más fuerte. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo estaríamos reaccionando en este momento donde nos llegaran con una noticia tras otra, tras otra, tras otra? Señor, wow. Y quiero preguntarles, ahí que cada uno pronto se responda, ¿cómo respondemos en medio de la prueba? Y piense en la última prueba que usted ha vivido. No sé de qué índole es, financiero, eh, de salud, de un hijo, en su relación familiar, en su relación laboral, con una inversión que hizo. No sé, cada uno tenemos diferentes pruebas, pero la pregunta es cómo respondemos. Quiero que miremos la forma en que responde Job. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Y quiero hacer acá un stop frente a esto. ¿Cómo estamos llevando nosotros el dolor? ¿Lo escondemos debajo de la cama? No, nadie sabe que yo tengo dolor. ¿O lo comunicamos a otros? Mire lo que está haciendo Job. Se levantó. O sea, estaría sentado escuchando todas las noticias. 4 noticias duras. Se levanta y rasga su vestido en señal. Mire que no habla de ira, no, habla de dolor. Hay un dolor. Ese es el hombre que teme al Señor, también experimenta el dolor. Pensemos cómo estamos trabajando esto, ¿no? De cómo estamos trabajando la prueba. Lo primero que quiero que miremos de esto es, se levantó, se toma el tiempo y rasga sus vestiduras en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para orar. Pero antes de pasar a esa parte de orar, quiero que miremos esto. Y es cómo estamos manejando nuestro dolor en medio de la prueba. Nos aislamos, no lo comunicamos. Muchas personas hoy están atravesando lo que son ciertas enfermedades o nombres que le han querido dar de depresión también. Llámalo como le queramos llamar, ¿cierto? Momentos difíciles, momentos muy dolorosos por diferentes circunstancias. Y mucho de eso, de esa forma en que a veces no se maneja bien, produce esto, depresión, problemas, ansiedad. Y es porque a veces no sabemos expresar el dolor. Y la Biblia nos muestra la importancia de mostrar nuestro dolor. Cuando no vemos a Jesús en el momento de gran angustia en Getsemaní, no fue solo, fue con otros amigos. Y él mostró que estaba angustiado, ¿cierto? Y en medio de su angustia, de su preocupación, de su dolor, ¿qué hace? Hace lo que está haciendo, lo que va a hacer Job. Y se postró en el suelo para adorar. ¿Qué tanto en medio del dolor? Lo primero que hacemos es expresarlo, mostrarlo, pero ir a la presencia de Dios. Mire lo que dijo Job. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor.
Y es una poesía que tiene mucho contenido, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros viendo nuestras posesiones o nuestras bendiciones, los hijos, ¿cierto? ¿Son de quién? ¿Son míos o son del Señor? Acá quedó sin nada Job. Y el versículo, el libro, el autor del libro nos quiere dejar claro, a pesar de todo esto que pasó, dice, Job no pecó porque no culpó a Dios, no culpó a Dios, ¿cierto? Es un hombre que está reconociendo al Señor. Y está viendo la prueba y lo primero que hace es expresar su dolor e ir ante el Señor. Ha recibido 4 golpes fuertes. Ahora, como el versículo quedó claro que Job no pecó, hay otra vez una segunda parte, otro momento, dice, en medio de la corte celestial, en otra ocasión, parte 2 por el llamado, y ahí coloca la cita, vuelve otra vez y le dice el Señor, pues diciendo, mira, tú hiciste todo esto, Satanás, pero Job siguió firme, es un hombre firme. Y Satanás dice, no, pues es que usted le tocó nomás las cosas y eso, pero si le toca la piel, y dice piel por piel, va a decir Satanás, ahí sí va a haber problemas, ahí sí va a renegar, ahí sí el hombre va a cambiar, va a dejar de estar alabándote y todo eso. Entonces, el Señor le dice, listo, hágale, hágale el segundo envión, pero le vuelve a él, no toque su vida. Mire lo que va a pasar con Job. Dice que el texto bíblico en el capítulo 2 de Job dice, Satanás hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza, y pensemos un momentico esto, cuánto nos angustiamos a veces por cositas, pero es que el tema es desde la cabeza hasta dónde, hasta los pies, es todo el cuerpo, es todo el cuerpo. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Y quiero que imaginemos la escena y que nos imaginemos tal vez nosotros en esa escena, cómo sería, cómo estaríamos. Y todo lo que viene a nuestra mente, la mente trabaja muy rápido, trabaja muy rápido. ¿Cómo estaríamos en medio de esta prueba? Ya tocó su piel, ya le tocó su familia, le tocó sus propiedades, le tocó todo, pero ahora le toca su piel, le toca su vida, su carne propia. Y la pregunta que nos podremos hacer es cómo respondemos en medio de la prueba de un familiar, un amigo, porque acaba de entrar en escena la familia y los amigos. Y quiero que pensemos en esa pregunta es, ¿cómo he respondido yo? Ya no se trata de mí, sino de alguien que esté al lado mío, en medio de la prueba de un familiar o un amigo. ¿Qué he hecho yo? ¿Cómo me he portado? Porque acá vamos a ver la familia y vamos a ver los amigos. Entonces, miremos lo que nos dice el texto bíblico. Dice, su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Mira lo que le dice la esposa. Dice, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer ¿qué? Necia. Y quiero que miremos esto y nos contextualicemos un poco. Hoy frente al dolor se habla mucho de la eutanasia, por ejemplo. Y cuando uno mira las filosofías alrededor del mundo y los comentarios y todo esto, mucho se quiere evitar el dolor. Nosotros también en algún momento queremos evitar el dolor, ¿no? Es como normal del ser humano, ¿no? Pues yo quiero evitar el dolor. No sé si ustedes han pensado, si pudiéramos viajar en la máquina del tiempo o pudiéramos escoger la época que viviéramos, ¿cuál época escogerían? En ese momento, no, pues escogería estar en X época. Muchos llegan a decir, no, yo quiero estar en el tiempo de Jesús. Y sería muy bueno porque pues con Jesús cerquita uno, Señor, sáname. Y ya el Señor lo sanaba. Pero, ¿qué otra fecha les gustaría? Y yo he pensado que en mi caso, si yo pudiera escoger fecha, me gustaría por lo menos que existieran los antibióticos. Porque los antibióticos y los calmantes, pues las dos
son muy importantes, nos alivian dolores. Y creo que esa fecha sería importante para mí, porque quiero de alguna manera librarme del dolor. Ahora, cuando en nuestro mundo alrededor, las personas quieren evitar dolores. Muchas personas hoy deciden, en lugar de tener hijos, tener, por ejemplo, mascotas, porque la mascota eh, se muere o algo y ya, no hay tanto dolor. Pero un hijo, no, un hijo es muy doloroso, ¿no? ¿Cierto? Y el dolor, como que el tema es no quiero dolor. Todo lo que me produzca dolor, mejor me corro. Y esas palabras de esta mujer son interesantes en ese sentido, porque ¿cuántos de nosotros no hemos tenido momentos de necedad? Yo creo que todos hemos tenido momentos de necesidad que decimos cosas. Y junto con mi esposa nos memorizamos y nos repetimos mucho un versículo que encontramos en Proverbios, está en 17:28, dice, hasta los necios pasan por sabios y permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Y hay momentos en que nosotros como familiares no sabemos acompañar al que está pasando por la prueba. Y hay momentos en que es bueno callar, callar y acompañar en silencio. Por lo menos el tema de acompañar a alguien en un momento de un entierro, ¿no? En ese momento de duelo. ¿Qué digo? Y uno a veces es mejor callarse, acompañar en silencio, porque uno no logra a veces, o por lo menos a mí me pasa, no logro articular qué debo decir. Entonces prefiero callar. Y eso es lo que le está diciendo Job a su esposa. Y esto no solamente es porque es mujer, es para los dos, ¿no? El hombre y la mujer, todos los, somos necios muchas veces. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? ¿Cómo estamos recibiendo la prueba? Y otra vez resalta el autor bíblico, a pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto y nos muestra un hombre muy correcto. Miremos ahora cómo responden los amigos. Todos acá tenemos amigos y muchos amigos pasan por pruebas. ¿Cómo respondemos? Miremos lo que pasa con este hombre. Dice, cuando tres de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos de sus respectivos hogares. ¿Para qué? Con dos propósitos, consolarlo y confortarlo. Mire que hay una muy buena motivación de estos amigos. Y súper, ¿no? Han viajado para esto, ¿no? Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Imagínense cómo estaría Job. Con fuertes lamentos, rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Se unen al dolor de Job, se unen al dolor de Job y lo demuestran. A veces no sabemos cómo demostrar el dolor. Yo tuve un accidente en motocicleta y consecuencia de este perdí mi pierna derecha y a mí me parecía muy curioso que había personas que no me llamaban. Y decía, pero esta persona tan cercana, ¿por qué no me llama? Y para mí fue como preguntarme por mucho tiempo eso. Y leí en alguna ocasión, hablaba acerca de este tema. Dice que hay personas que no saben expresar el dolor a sus amigos, a sus cercanos. Y yo recordaba eso y yo decía, ah, no saben cómo expresar el dolor, no saben cómo acercarse. Y sí, sin duda a veces no sabemos cómo acercarnos a una persona que está padeciendo dolor. Y a veces la ausencia es una señal de que le duele, pero no sabe cómo hacerlo. Y yo creo que acá como amigos necesitamos mucha sabiduría. Y Dios dice que quien sea falto de sabiduría, que la pida. Y sí que necesitamos sabiduría para saber acompañar a alguien, porque a veces uno hace comentarios imprudentes, a veces dice cosas que no vienen en el momento. Verso 13, miremos qué más hacen los amigos. Entonces, durante 7 días y 7 noches, y quiero que hagan un alto ahí. Oye, viajaron y se tomaron el tiempo para estar con Job. No fue una visita de express, no fue una visita de médico, fue una visita donde estuvieron 7 días, 7 noches. Se sentaron en el suelo junto a Job. Pero miren lo bonito de, de estos amigos. Dice, y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Esperaron en silencio, acompañaron. A veces son muy rápidos para hablar, ¿cierto?
y lentos para oír. Y a veces las personas necesitan es hablar, desahogarse. Dejemos que las personas hablen. Cuando estén ustedes compartiendo con una persona, un amigo que está viviendo un dolor, cual sea el que sea, escúchelo, escúchelo. Recuerde las palabras del Señor a través de Santiago. Lentos para hablar y rápidos para escuchar. Seamos buenos escuchas. A veces somos muy rápidos para hablar. Pero bueno, uno pensaría que sus amigos, súper, ¿cierto? No, pues los amigos, en esos 7 días, hasta ahí fue. Porque empieza todo el libro de Job a tener unos diálogos donde todos quieren dar solución y decir, ¿por qué le pasa esto? Y muchos a veces nos pasa lo mismo. Queremos conocer el origen. ¿Por qué están mal las finanzas? No, es por el gobierno. Si tuviéramos otro gobierno, esto no estaría así. Si hubiera ido a otro médico, no estaría enfermo. Si yo, y cierto, y buscamos el origen, a todos nos pasa, queremos saber dónde inicia el problema y por qué estoy sufriendo, por qué tengo un sufrimiento. Y los amigos de Job no son diferentes a nosotros. Job obtiene lo que merece. Y los diálogos son de lo mismo, ¿no? Job y Job, algo hiciste, Job, y todos le apuntan a eso. De alguna manera están inventando y diciendo, bueno, es que, ¿qué habrá hecho Job de terrible? Porque es que esto no puede, esto no es normal. Y todos los tres, los amigos, quieren, están pensando quién es Dios. Y esa va a ser la pregunta del libro. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es la justicia de Dios opera en el mundo? ¿Y por qué le pasa esto a un hombre tan justo? Ya la Biblia nos ha dicho que es un hombre justo. Ahora, Job también se defiende y dice, no, pues yo no sé, pero yo no he hecho nada. Acá hay algo raro porque yo no puedo entender cómo un Dios justo me va a hacer esto, ¿cierto? Y otra vez, empieza ese diálogo y empieza cómo manejar el dolor. Cómo una familia bendecida vive en medio también del dolor. Una familia que es temerosa del Señor le vienen las pruebas, ¿cierto? Y bien, no, pues, el problema es el pecado. Cuando yo me accidenté, muchos afirmaban era eso. Y sí, pues claro que estaba en pecado por muchas razones, pero siempre a veces implican que lo que pasa, la causa es esto. Y acá estamos viendo que no siempre. Job no está haciendo nada indebido y Job está pasando por un momento muy difícil, muy terrible. Y tras de eso, tiene que soportar a sus amigos, a su esposa, que le están llevando a pensar cosas que no son. Pero Job también sigue trabajando en su mente y piensa cosas y dice, ¿pero qué? Acá cómo esto se va a solucionar. Quiero saltar al otro, porque el tiempo me corre rápido y después lo dejo para preguntas. Y es la última etapa, la etapa de la restauración, ¿cierto? Ya vimos cómo Dios bendice, cómo Dios prueba, y vimos que la prueba es una forma en que Dios trabaja en nuestro carácter, Dios nos pule, nos va mostrando la otra cara de la prueba. Pero uno dice, bueno, hasta ahí sí, pero ¿qué? ¿Qué va a pasar? Y entonces por eso le llamé la tercera etapa restauración. ¿Y qué es restauración? Es cambiar, es volver y regresar, es provocar un cambio a un estado anterior que es preferible ser restaurado, arreglado a ser de nuevo. Y a veces uno con estas definiciones como que no queda tan claro. Entonces, quiero hacerle la siguiente pregunta que usted se la haga ahí. Y para poder afinar un poco más la definición. Y la pregunta es, ¿sabes qué es un kitsugi? No sé si lo pronuncié bien, pero creo que sí. ¿Quién sabe qué es un kitsugi? Y ahí echen un poquito, trabajemos la mente, ¿qué es un kitsugi? No, ni idea, tal vez. Entonces, mire lo que encontré que es un kitsugi. Eh, el kitsugi es una técnica centenaria de Japón que consiste en reparar las piezas de cerámica rotas mediante el encaje y la unión de los fragmentos con un barniz espolvoreado de oro, y de esta forma la cerámica recupera su forma original. Ahora bien, esta nueva pieza tiene una particularidad, y es que las grietas no se ocultan, sino que son recubiertas con oro y se hacen visibles. Así que en lugar de disimular las líneas de ruptura, las piezas tratadas con este método exhiben las heridas de su pasado, con lo que adquieren una nueva vida. Esto hace que se vuelvan únicas y por lo tanto ganen en belleza y valor. Cuando
a alguien se le caiga un plato, piense en esta técnica. Oye, no, no botemos esto, arreglémoslo, ¿cierto? Y esta es lo que hace esta tradición o esta técnica que se llama Kitsugi, ¿cierto? Y estaba pensando en esto porque creo que lo que nos va a ayudar a ilustrar lo que va a vivir Job. Y Job está viviendo con muchas preguntas y los amigos bombardeándole con ideas. Es que usted pecó, es que usted hizo algo que ni se acuerda y cierto, dándole ideas. Y Job no entiende a Dios, no entiende cómo es que Dios trabaja. Y de alguna manera le dice Job a Dios, no, pues, el Señor tiene que venir acá a responderme qué ha pasado. Y en el capítulo 38 el Señor se aparece y se aparece de una forma muy, muy, muy particular y es a través de un remolino o un torbellino, como le quieran llamar, desde el 38. Y me gusta el primer versículo del 38, dice, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Es las palabras del Señor para Job. Imagínese escuchar esas palabras, Job, desde el torbellino. ¿A quién no le daría susto? Verso 3 dice, prepárate, muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestármelas. Y empieza a preguntarle el Señor y lo lleva a todo lo que el Dios ha creado, le muestra su grandeza. Dice, por ejemplo, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos a la tierra? Mm. Y sigue el Señor. ¿Quién sostiene los cimientos? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? Sigue con otras preguntas. ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites? Y sigue con preguntas mostrándole su grandeza. Y Job, imagine solamente expectante viendo todo lo que el Señor le está diciendo y viendo toda su grandeza. Al final de ese diálogo con el Señor, o esa muestra del Señor, Job le queda nomás esto. Y creo que lo muestra cómo Dios empieza a organizar de las piezas a Job. Dice Job, capítulo 42, versos 5 al 11, dice, hasta ahora solo había oído de ti. Y quiero que hagamos una pausa ahí. Muchos de nosotros escuchamos del Señor, pero ¿cuándo lo vemos? Si no es en la prueba. ¿Cuándo conocemos al Dios que sana? Cuando estamos enfermos. ¿Cuándo conocemos al Dios que provee? Cuando tenemos una escasez. ¿Cuándo conocemos el Dios que consuela? Cuando tenemos un dolor profundo. Dice Job, pero ahora te he visto con mis propios ojos. La prueba nos lleva a conocer más al Señor. Es en medio de la prueba que nos acercamos más al Señor. Ahora, Dios nunca permite pruebas que sus hijos o hijas no puedan pasar. Jamás permitirá que seamos atribulados más de lo que da nuestra resistencia. A su tiempo la tribulación se acaba y llega la paz de nuevo, en el momento indicado, cuando el dolor haya cumplido su propósito y el carácter haya sido moldeado. La fe pulida y el orgullo humillado, y eso sí que es importante, la fe ha de ser pulida. Y en medio de la prueba nuestro orgullo se doblega. Y piensen en este tema de doblegar orgullos. Voy a ponerles dos ejemplos, uno en el antiguo y uno en el nuevo. ¿Cuándo conoce el general, el Naamán, a Dios como el Todopoderoso en medio de la lepra y se humilla ante el Señor? ¿Cuándo ya sobre el Nuevo Testamento, cuando este hombre con tantos títulos como Saulo va a conocer al Señor? El camino a Damasco, cuando queda ciego. Su orgullo es doblegado, pero su fe ha crecido. Es ahí que lo conocemos profundamente, no por lo que los demás nos digan, sino por nuestra propia vivencia con el Señor. Pero ahora, después de la prueba, somos mejores creyentes, somos mejores padres, mejores hijos, mejores familias que glorifican al Señor, independientemente de si tenemos o no tenemos.
Es ahí que la prueba cumple su propósito. Miremos qué sigue pasando con Job. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, dijo a Elifaz el temita: estoy enojado contigo y con tus dos amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros y 7 carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Pero mire lo que hace Job. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen a pesar de no haber hablado de mí con exactitud, como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz, el telemita, Bildad, el subita y Sofar, el Naamita hicieron lo que el Señor les mandó y el Señor aceptó la oración de Job. Y mire que acá pasa algo interesante. No es solamente la persona que está pasando por la prueba o la familia que está pasando por la prueba. Las personas que están en medio de esta vivencia también están el Señor trabajando en el corazón de cada uno de forma diferente. Por eso, cuando hablábamos la semana pasada de familia, veíamos que la familia a la cual el Señor nos ha puesto es la familia de la iglesia. Y cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo y vivimos diferentes situaciones. Y por eso debemos sentir dolor con el que siente dolor, pero también alegrarnos con el que está alegre. Debemos sentir. Y Dios trabaja el corazón de todos, no solamente de la persona que está pasando la prueba. Los que están alrededor también, Dios está trabajando en el corazón. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor los restauró. Es interesante, ¿no? Dios restaura cuando empezamos a mirar hacia los demás. Cuando no es solamente yo. ¿Cómo Dios trabajó el corazón de Job? Para que viera a sus amigos también con misericordia. La misericordia que él también había recibido de parte de Dios. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía, no solamente le restaura su vida. Y entonces ahí dice, entonces todos sus hermanos y hermanas anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Y esto es importante. Así como lloramos, tenemos que festejar también. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y anillo de oro. Hay algo interesante también para aprender. No solamente es ir a acompañar a orar, sino tenemos recursos. Si vemos el hermano que está pasando por hambre, es también nuestra responsabilidad. Si Dios ha dado recursos, no es para acumular, es para dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Hay momentos para dar y habrá momentos que también debamos recibir. Los dos son importantes. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que en el principio, pues ahora tenía, y le da el doble, ¿no? 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga, plena. Todos pasaremos por las pruebas. El Señor sigue trabajando en nuestros corazones, nos restaura. Esas heridas que tal vez en las pruebas nos ha pasado y que Dios ha restaurado, son muestras de que el Señor sigue trabajando en nosotros, porque nosotros en sus manos somos una obra maestra y no hay uno igual. Todos somos tratados diferentes. Pero si pasamos pruebas, necesitamos ir ante el Señor, que es nuestro buen pastor. Como dice el salmista en el capítulo 23, no, nada me faltará y lo que nada me falta es la compañía de Él. Él es fiel. Jesús es fiel amigo. Es en medio de Él que debemos ir. Es a Él que debemos escuchar. Porque Él es quien conoce nuestras heridas y que puede restaurarnos. Conclusiones finales. Las 3 etapas de la familia de Job son las mismas para nosotros. Tiempos de bendición en los que habremos de disfrutar. Tiempos de pruebas en los que hay que recordar la fidelidad del Señor y confiar, en su justicia. Tiempos de la restauración, donde nos deleitaremos con la gloria superior que nos trae la recompensa de mantenernos firmes en el Señor.
Mis queridos amigos, todas las familias, de alguna manera pasamos por estos tres momentos. ¿En qué momento estamos? Pero en todos los tres momentos, el Señor no nos ha faltado. El Señor está ahí porque nos ama y quien ama, disciplina. Quien ama, forma. Que el Señor nos ayude a seguir disfrutando de su compañía y a mantenernos firmes a pesar de tener o no tener, a pesar de pasar pronto por el valle de sombra de muerte y saber que Él está ahí.